Bueno, vamos a hablar de la composición molecular de los distintos filamentos con el objetivo de introducir las moléculas relevantes en la generación de fuerza. El filamento grueso está formado fundamentalmente por una proteína denominada miosina. La miosina es una proteína que tiene una parte filamentosa y una parte globular, que se le llama la cabeza globular de la miosina, y unido por una región de cuello o bisagra. La miosina se orienta en el filamento grueso con el extremo libre de la parte filamentosa mirando hacia la línea M, y las cabezas globulares están en el extremo que queda al lado de la línea Z. Las cabezas globulares proyectan en el espacio que rodea al filamento y son muy importantes porque son la parte fundamental en la función, en tanto que se unen a actina, hidrolizan ATP, todas propiedades bioquímicas que vamos a estudiar en detalle más adelante, y forman el puente transversal. En el filamento grueso, además, hay una molécula que es, digamos, la columna vertebral del filamento, que se llama titina, que se extiende de la línea Z a la línea M. Y es fundamental porque mantiene la estructura del sarcómero y es la principal responsable de la fuerza pasiva a nivel de la célula muscular. O sea que cuando nosotros estudiamos una célula aislada, donde prácticamente todo el componente no muscular conectivo de la fuerza pasiva desaparece, lo que queda de fuerza pasiva es fundamentalmente debido a titina. El filamento fino está formado por dos cadenas de actina F, que son polímeros de monómeros globulares llamados actina G, que se enrollan uno sobre otro sobre el eje de una proteína estructural no contráctil que se llama nebulina. Y a su vez, en el filamento fino también encontramos otro tipo de proteína que vamos a llamarle proteínas reguladoras, y que son el complejo troponina y la tropomiosina. El filamento fino se inserta en el disco Z y su extremo libre mira hacia el centro del sarcómero, mientras que el filamento grueso se inserta en la línea M y su extremo libre mira hacia el disco Z. Estos filamentos organizados sarcoméricamente son los que generan la estriación transversal. La banda A consta de filamentos gruesos, que son los que determinan el espesor de la banda A, y filamentos finos, cuyo grado de superposición va a depender de la longitud del sarcómero. La banda I consta solamente de filamentos finos. Bueno, este es un esquema ampliado de la titina, que muestra que se extiende de la línea, desde el disco Z a la línea M. Y yo les decía que mantiene la estructura del sarcómero. Si por procedimientos bioquímicos se extraen tanto la miosina como la actina, el sarcómero mantiene su longitud, y eso es debido a la titina propiamente dicha.
Muy bien, vamos a considerar los distintos fragmentos de la miosina. Como dijimos, la miosina tiene una parte fibrilar o filamentosa y una parte globular. La digestión enzimática separa esta parte filamentosa de esta otra que tiene un componente globular y otro filamentoso. Y es tradicional la nomenclatura de meromiosina liviana para esta parte filamentosa, porque su peso molecular es menor que la parte que contiene la cabeza globular. A su vez, digestión enzimática separa la parte filamentosa de la globular en la meromiosina pesada. La parte filamentosa se le llama segmento 2 o S2 y a la parte que contiene la cabeza globular se le llama segmento 1 o S1. Acá se muestra la orientación de las moléculas de miosina en el filamento grueso. Esto es un corte sagital. Y acá se muestra una visión que trata de representar tridimensionalmente la proyección de las cabezas de miosina desde la superficie del filamento grueso, que forman una hélice que tiene una longitud de 42.9 nanómetros. Las cabezas de miosina están separadas 4.3 nanómetros. Y en un corte transversal se muestra la proyección hacia el espacio interfilamentoso de las cabezas de miosina. Acá está el corte del filamento grueso y acá está el corte del filamento fino. En el filamento fino, además de la actina y de la nebulina que forma su eje, tenemos las proteínas reguladoras. Las proteínas reguladoras son el complejo troponina, que está representado acá por este círculo negro, y la tropomiosina, que se extiende a lo largo de 7 moléculas de actina. Estas proteínas son fundamentales en controlar la interacción entre filamento fino y filamento grueso, y vamos a ver cómo ese control se ejerce. Acá se ve, bueno, vamos a concentrarnos en este esquema, este es un poco oscuro. Acá se ve un esquema de el segmento S1, con su parte globular y su cuello en alfa hélice. En el cuello al segmento S1 se le asocian las denominadas cadenas livianas de miosina. Son proteínas separadas de la miosina y que tienen funciones regulatorias vinculadas al tipo de ATPasa. Pero lo que yo quiero jerarquizar es que en la cabeza globular tenemos el sitio de unión de ATP y el sitio de unión de actina. Y estos sitios son distintos. El sitio de unión de ATP, que es donde reside las propiedades enzimáticas de la miosina, es distinto del sitio donde miosina se une a actina. Sin embargo, hay una suerte de interacción entre ambos, porque, por ejemplo, vamos a ver que la unión de actina a la miosina reduce la afinidad del sitio catalítico por los productos de hidrólisis, permitiendo su liberación y aumentando la velocidad del ciclo. Y por otro lado, la unión de ATP al sitio catalítico disminuye la afinidad de miosina por actina.
Muy bien. La miosina, entonces, su segmento S1 es la parte fundamental del puente transversal, que es una unión reversible entre la miosina en el filamento grueso y la actina en el filamento fino. Acá se muestran dos imágenes de microscopía electrónica obtenidos en un músculo de insecto, donde este patrón que vamos a describir es muy claro. La imagen superior corresponde al músculo fijado en estado de relajación y la imagen inferior corresponde al músculo fijado en un estado conocido como de rigidez, que es la situación a la cual el músculo llega cuando el ATP en el mioplasma se hace igual a 0. Cuando se agota todo el ATP en el mioplasma, el músculo entra en este estado de rigidez, que es un estado en el cual el puente transversal está permanentemente formado y todos los puentes están formados. Y en esa condición, que recibe el nombre de estado de rigidez porque el músculo ofrece gran resistencia al estiramiento, y es la causa del fenómeno post-mortem conocido como rigidez cadavérica. En esa condición, los puentes transversales presentan una orientación de 45 grados respecto al eje longitudinal de los miofilamentos. Por su parte, en el estado de relajación, donde los puentes transversales no están formados, la imagen a la microscopía electrónica de los mismos muestra una orientación perpendicular al eje longitudinal de los miofilamentos. Parece entonces que hay un cambio de orientación espacial con el puente formado cuando se entra en este estado en el cual el ATP es 0, la concentración de ATP es nula. Este dato estructural lo vamos a considerar como una situación posible en el ciclo del puente transversal, al cual se llega al cabo del ciclo cuando el sitio catalítico expulsa los productos de hidrólisis de ATP y por lo tanto en ese instante, en esa condición, en ese estado, está libre de ATP.